vamos a ir haciendo otras sobre diferentes temas. Y la idea es recorrer todos los barrios dándole contenido a y dar propuestas. Ahora vamos a cerrar con dos compañeros. Primero va a exponer Patricia Fernández, luego Gastón Arispe, así que bueno, le damos la palabra a ellos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá tengo un problema de equilibrio. Ahí está. En primer lugar, más allá de la presentación y por supuesto haciendo honor igual y orgullo de ser funcionaria del Gobierno Nacional, me gustaría muy brevemente contextuar en calidad de qué y desde dónde vengo a conversar. Como me presentaban recién los compañeros, mi nombre es Patricia Fernández, soy la secretaria política nacional del Peronismo 26 de Julio, que es una organización que este año, el 7 de septiembre, cumple 27 años de su fundación. Fue creada en el año 1985. Una organización que fue parte de una experiencia frentista, como fue el FREPU y el FRAL en los primeros años. Luego, bueno, por motivos que es interesante que en algún momento charlemos, porque es una coyuntura que hoy hay que seguir debatiendo, desde el peronismo nos refugiamos en nuestra identidad, que no es un partido, digamos, para por ahí decirle a la compañera que habló del partido peronista, el peronismo tiene de todo, ya lo decía Evita, que le tenemos más miedo a los traidores de adentro que a los que vencimos el 17 de octubre del 45, entonces no somos digamos, una identidad homogénea, pero es verdad que gloriosamente tenemos una historia de lucha digna en este país. Y fuimos parte, y cuando decimos fuimos parte, pagamos con nuestro propio bolsillo la campaña, o parte de la campaña obviamente, dentro de nuestra humildad, para el 25 de mayo del 2003 formar parte de ese 22% que lo llevó a Néstor Kirchner a la presidencia. Y por supuesto continuamos apoyando las iniciativas de lo que para nosotros fue la recuperación de un proyecto nacional y popular, no el comienzo de algo nuevo, sino el reinicio de luchas históricas, y continuamos apoyando a este gobierno nacional y popular. Este es el contexto. Y me parecía recién escuchando las comisiones que tal vez el mejor aporte que podemos hacer en este debate, que nos alegra mucho que haya una unidad de debate, de agrupaciones diferentes, con diferentes historias, con diferentes identidades, y eso es muy importante, poder debatir, y ojalá los dirigentes de cada una de las agrupaciones que hoy confluyen tengan la grandeza de luego poder construir esa unidad. La construcción de la unidad no es fácil, pero como dice Cristina y como venimos diciendo muchos de los que hace mucho tiempo militamos y desde históricamente, unidos somos fuertes, organizados invencibles, y por lo tanto es muy importante este tema de la unidad y debatirlo. Pero los felicito por esta jornada de trabajo y realmente esperemos que continúen y que ojalá se reproduzca en otros distritos. Pero me parecía que como aporte interesante es hacer quilombo y ponernos a discutir desde acá un poquito sobre algunas de las cosas que ustedes dijeron, no con ánimo de reabrir el debate, sino con ánimo de ver que la construcción de la unidad se hace sobre acuerdos mínimos y sobre honestidad intelectual, que es poner las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, para que después uno reflexione, para que uno después lo coteje, lo vea, analice sus causas y sus consecuencias, vea si las contradicciones son secundarias o principales, y en todo caso cómo se resuelven, siempre sabiendo que estamos debatiendo entre compañeros del campo nacional y popular, ¿sí? Que no estamos debatiendo con el enemigo, ¿sí? Ni siquiera con el adversario, sino que siempre los debates se hacen con respeto, aunque sea con vehemencia, digamos, y que tienen como objetivo simplemente aportar, enriquecer y dar alguna opinión al respecto. Por eso digo, no es que
me voy a enfocar en lo que a lo mejor a mí me hizo ruido y digamos si nuestra organización por ahí no acordaría en esas conclusiones, pero no porque eso sea lo importante, porque hay un montón de otras cosas que sí ustedes dijeron, en lo cual, pero tengo un tiempo limitado, entonces me parece como más productivo, digamos, aportar al debate en aquello que por ahí, como Peronismo 26 de julio, no estamos de acuerdo, que en aquello que es la mayoría, en lo que sí estamos de acuerdo. Algunos temas, digamos, para dejar como última cuestión lo que más ruido nos hizo, que fue el de las conclusiones de la Comisión sobre Memoria, Verdad y Justicia, y en función de que dentro de muy poco se cumple un nuevo aniversario de ese trágico acontecimiento del 24 de marzo del 76. Algunas cuestiones de reflexión, sobre todo, no sé si recién estaba en la puerta el compañero de la comisión de, no de seguridad, sino la otra, la de fuerzas de seguridad, a lo cual la verdad que en todo acordamos, digamos, en la visión, pero hay un punto que nos preocupa, que es el debate sobre la política, y que siempre el problema, digamos, es que la sociedad civil, ¿no?, es la que tiene que tomar las herramientas contra el poder político, que es todo corrupto, que es todo... Yo la verdad que nosotros del Peronismo 26 de julio somos militantes políticos. Yo tengo 54 años, desde los 11 años, que empecé a militar en San Martín, muy cerca de acá, en el movimiento villero peronista. Y realmente nunca abandoné la política. Entonces no me adhiero a que la política es corrupta. Acá la política es lo único que transforma la realidad. Y siempre, porque también lo concluyó uno de los compañeros de la comisión, digamos, es a través de la política que se modifican las leyes, el contrato social, cómo queremos vivir en la sociedad. En todo caso, lo que nos tenemos que preguntar es en qué momento la política fue parte del pueblo, se arrancó, y eso tiene una fecha, el 24 de marzo del 76. A partir de ahí se empezó toda una doctrina de despolitizar a la sociedad, que se puso en su máxima expresión en el 2001, con el que se vayan todos, que si bien, digamos, fue una consigna que mostró el hartazgo, ¿no es cierto?, de un sistema que aún en democracia no había resuelto los problemas de este país, lo que no permitió, y recién se recuperó a partir del 2003, es que se difundió la no política. Acuérdense de Grondona, de los medios de comunicación, que decían, vaya, vote mierda, ponga caca en la urna, digamos, etcétera, etcétera. Es decir, se nos enajenó la política, y el gran drama es que nuestros jóvenes dejaron de creer en la política. Nosotros siempre decimos un chiste, los que ya pintamos canas. En el 70 no podías, si uno era una compañera mujer, ni podíamos levantar a un pibe, ni los pibes nos podían levantar a nosotros si no hablábamos de política. Éramos marcianos si no hablábamos de política. Y para nosotros era natural la política, era del hombre y de la mujer común, en la mesa, en los hogares, en el barrio, en la calle, en los gremios. Y eso tiene que volver a ser. La política es un hecho natural. Nos han dicho al revés. Entonces, por ahí, seamos cuidadosos. Por supuesto que eso no es negar que muchos de los políticos ven en la política una carrera personal y que no les interesa el bien común, y que eso es parte de la decadencia, digamos, y del neoliberalismo, y de haber impuesto a sangre y fuego, digamos, la dictadura y todo el cambio cultural y social. Pero no tenemos que renunciar a la política, porque renunciar a la política es renunciar a la lucha, y renunciar a la lucha es renunciar a la vida. Entonces seamos vegetales, y entonces dejemos que desaparezca la especie humana sobre la Tierra. Este es un punto, digamos, de reflexión. Después, con respecto al tema del punto de seguridad ciudadana, nosotros encabezamos una lista, que salimos segundos más electos en Hurlingham. Yo era la candidata a intendente. Ustedes en 3 de febrero tienen a Curto, nosotros en Hurlingham tenemos a Cunha, no sabemos cuál es peor, digamos.
por más que se disfracen de cristinistas. Pero lo concreto es que cuando nosotros dijimos lo de la seguridad, le cambiamos el término y dijimos que no tenemos que hablar más de seguridad ciudadana, sino de seguridad comunitaria. Porque el concepto de seguridad ciudadana apela al individuo y nadie se realiza en un país que no se realiza. Por lo tanto, la seguridad pública es comunitaria, no es del ciudadano. Eso no significa que no haya que cuidar al ciudadano. Digamos, eso como único aporte, todo lo demás. Y también acá la crítica sobre los foros de seguridad y del poder político. No confundir, la comunidad organizada también es poder político. No es solamente el que es electo intendente o concejal o diputado. El poder político también, digamos, lo que pasa es que hay políticos, insistimos, que representan a sus representados y otros que no los representan en sus intereses, ¿sí? Aunque hayan sido votados. Pero son temas diferentes. El poder político, no hay que tenerle miedo a la palabra poder político, solo que nos tenemos que apropiar como poder político popular. Con respecto a la Comisión de Niñez y Adolescencia, que también es interesante, también da para mucho y la verdad que la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, digamos, sí, por ahí hacer algo en ese sentido, una mención que siempre dice Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, que cualquier herramienta, se llame asignación por hijos, se llame cooperativas, en realidad son devolución de derechos. Y eso tenemos que trabajarlo en la comunidad, tanto en la comunidad que forma parte como destinatario de esa política pública, como el que la mira desde afuera. Pero también tenemos que reflexionar, porque no solamente en el tema de las cooperativas Argentina Trabaja, no solamente los estados municipales hacen corrupción y clientelismo, también lo hacen muchas de las llamadas organizaciones sociales. Y esto es un punto a reflexionar. Utilizan los mismos métodos y la misma metodología que criticamos de la llamada dirigencia municipal. Otras organizaciones no tienen ese mismo concepto y trabajan sobre la organización, la unidad, tomar conciencia, elevar los niveles de discusión, elevar las posibilidades educativas, etcétera, etcétera. Pero en general diría nuestra experiencia como Peronismo 26 de Julio que la mayoría de las organizaciones llamadas sociales hacen lo mismo o cosas peores que el llamado status quo de los municipios. Esto como también, yo soy así muy de meter, digamos, bombas neutrónicas como para después que cada uno reflexione y en una segunda etapa podamos debatir, y no tiene ánimo también de pensar que lo que pensamos el 26 de julio es la verdad. Las verdades se construyen colectivamente, no somos dueños de verdades más que relativas. A pesar de que vengo del peronismo que decía justamente la única verdad es la realidad, y la realidad es compleja. Bien, con respecto al tema de... a ver si, bueno, con discriminación, educación y salud es interesante, la verdad que en eso no tenemos, digamos, críticas o puntos de contradicción. Y quiero terminar con el tema de memoria, verdad y justicia. La verdad que si estuvieran los compañeros del peronismo 26 de julio no hubiéramos acordado en nada de lo que se dijo. Y tenemos que ser sinceros, honestos y ponerlo sobre la mesa. Y hoy justo a la tarde tuvimos, y ayer, una reflexión sobre una crítica que le hicimos a nuestro responsable de prensa y propaganda, como Peronismo 26 de julio, que tenía que cambiar la consigna. Teníamos que cambiar la consigna de este 24 de marzo. Yo quiero aclarar para que se entienda desde dónde, y siempre con uno cuando tiene poco tiempo, lamentablemente tiene que sintetizar y no quiero que quede algunas cuestiones mal expresadas. El Peronismo 26 de julio fue fundado por quien fuera nuestro secretario general hasta que pasó a la inmortalidad, como le decimos nosotros, hace ya 4 años, van a ser el 16 de agosto del 2008, que se llamaba Cacho Scarpati. Cacho Scarpati fue el compañero que en septiembre del 77
en una cita envenenada, lo estaba esperando una patota del ejército, y cuando se dio cuenta que había una emboscada, se tira del coche, abren fuego, todavía están los balazos en la calle allá cerca de 11, y él, que por supuesto era un oficial montonero, estaba armado, era el año 77, autorizado por la Constitución Nacional a armarse en defensa de la Constitución, se tiroteó, y recién cuando recibió 9 tiros en su cuerpo, y al darlo por muerto, o que ya se estaba muriendo, la patota se lo pasa, hacen zona liberada, se lo pasan y lo llevan a Campo de Mayo, y estuvo detenido desaparecido en el centro clandestino llamado El Campito. Cuando él cae, lo salva la mamá de uno de los últimos nietos recuperados, el hijo del secretario de Abuelas, que ahora se me fue el nombre, si me lo recuerdan, bueno, ya me voy a acordar. La compañera de Abel Madariaga. Exacto. Es la compañera de Abel Madariaga y el hijo de Francisco Madariaga. Silvia era médica, estaba embarazada, lo atiende junto con otra compañera que eran ginecólogas, lo salvan, porque le da 3 paros cardíacos respiratorios porque se estaba desangrando, y bueno, digamos, es larga la historia, pero 5 meses después, aprovechando un descuido de los militares, ya él estaba preparando la fuga, que lo trasladan a La Plata, se escapa, va a buscar a su pequeña hija de 4 años, Marina, y con eso, y por la ayuda de compañeros, se exila primero en Brasil, luego en España, y es el primer compañero que denuncia en el año 79 lo que estaba pasando en los campos de concentración, y cuyos relatos, a partir de ahí, nunca dejó de colaborar con todos los organismos de derechos humanos. Pasó horas con el equipo antropólogo forense reconociendo los nombres de guerra con las caras e identificando nombre y apellido. Y entre otras cosas fue el que le dijo a Abel: tu hijo fue un varón, búscalo, porque se lo llevaron de Campo de Mayo, junto con otros compañeros, y lamentablemente no pudo ver porque ya había fallecido cuando fue recuperado. Decimos esto para entender desde dónde nosotros hacemos ciertas críticas. Cacho siempre nos decía que la mejor manera de reivindicar a los compañeros era construir una organización política, que era muy importante la tarea que habían hecho familiares, que era muy importante la tarea de abuelas y de madres, pero que la mejor manera de homenajear y de dar a conocer lo que había pasado el 24 de marzo del 76 y en adelante, era la construcción política y la lucha política. Primer punto. Segundo punto, y quiero aclarar una cosa, muchos de los sentenciados de Campo de Mayo, el testimonio aún fallecido, porque eso los jueces le dieron cabida, es gracias al testimonio de Cacho que pudieron, digamos, ser sometidos a juicio, encontrados culpables y castigados con la máxima pena. Entonces, lo que decimos es eso. Los 24 de marzo no solo hay que reivindicar a los desaparecidos, compañeros, hubo fusilados. Dardo Cabo estaba preso en la unidad 9. Dardo Cabo fue que ahora la presidenta, el que comandó el operativo Cóndor y plantó la bandera argentina en Malvinas en el año 66, fue sacado en una noche de la unidad 9 y fue fusilado en Bransen. Hay compañeros que combatieron y murieron combatiendo, como por ejemplo, ¿sí?, Caride. Entonces hubo presos, exilados, que juntaban plata y le daban a los organismos de derechos humanos
para que busquen a los desaparecidos. Entonces, no solo tenemos que hablar de los desaparecidos, tenemos que empezar a hablar de los fusilados, de los muertos, de los encarcelados, de los que se exiliaron y desde el exilio. Y esto no es, una discusión menor. No es una discusión menor. Y no es negar la necesidad de reivindicar a los desaparecidos, obviamente. Entonces, digo, son puntos que hay que reflexionar y que hay que tomar. Y el último punto de discordia es que los compañeros que fueron detenidos, desaparecidos, presos, exilados o fusilados o murieron en combate, como la hija de Rodolfo Walsh, eran militantes políticos, de organizaciones concretas, no eran militantes sociales. No existía en esa época el militante social. Eran o de Montoneros, o del ERP, o del Partido Comunista, o socialista, o eran dirigentes gremiales que tenían una identidad partidaria, y no reconocer la identidad es volverlos a hacer desaparecer. La historia se tiene que hablar en forma completa. Por supuesto que muchos de ellos formaban parte de organizaciones político-militares, ¿sí? De lo que llamaban organizaciones político-militares. Y hay que analizar la década del 70 desde el punto de vista que el golpe que se hizo no fue para aniquilar las organizaciones armadas populares, porque ya estaban derrotadas en el 75. Fue para imponer un proyecto de exclusión socioeconómica que todavía hoy sufrimos consecuencias a pesar de todo lo que hemos avanzado. Nada más y muchas gracias.